bienvenida a la primera videoconferencia de este espacio que hemos denominado Psicología para Todos. Este espacio es un formato de divulgación a través de plataformas virtuales que permitirá que un profesional de la psicología socialice algún tema de interés para la comunidad estudiantil. Para este primer encuentro contamos con la participación de la profesora Mónica Mojica, quien nos presentará impacto, aislamiento y la pandemia en la salud mental. La profesora Mónica es psicóloga egresada de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, con maestría en educación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y además tiene un doctorado en Interfacultades de la Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es la directora del Grupo de Investigación, Calidad de Vida y Salud Pública del Programa de Psicología. Antes de la emergencia sanitaria solíamos ocupar el tiempo en muchas actividades diarias fuera de nuestros hogares. Estas actividades incluían la relación e interacción física con las demás personas, demás ambientes y demás lugares. El confinamiento puede generar un impacto en el bienestar tanto físico como psicológico. Por tanto, se considera importante analizar este fenómeno y entender mejor las afectaciones del mismo. Para poder dar inicio a la videoconferencia y en conformidad con los lineamientos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga con relación al uso de espacios digitales y el tratamiento de información personal, a continuación daremos lectura de las normas de la videoconferencia y habeas data. Por respecto a la videoconferencia y la importancia de la actividad, agradecemos desactivar la cámara y poner sus micrófonos en silencio para evitar la interrupción durante la conferencia y evitar la saturación de la red. Durante los espacios destinados a preguntas, se responderán aquellas que el tiempo permita. Las inquietudes serán recibidas únicamente por el chat y se harán al finalizar de la presentación del expositor. Basados en lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales y dadas las circunstancias de la emergencia sanitaria debido al COVID-19, se informa que durante la ejecución del presente evento se realizará la grabación de la videoconferencia por miembros de la institución, los cuales serán publicados en nuestro canal de YouTube, Facebook y otras redes sociales, institucionales y externos, con la finalidad de facilitar el acceso posterior a quienes por impedimentos de conectividad no hayan podido asistir en simultáneo, así como para su consulta como material de estudio. Por esta razón, la universidad le solicita su autorización para llevar a cabo la grabación y publicación de la videoconferencia, con la única finalidad de guardar memorias del evento y realizar la difusión del mismo. La autorización se entenderá como otorgada con su permanencia en la videoconferencia. La profesora Mónica Mojica tendrá un tiempo establecido de 40 minutos para su exposición. Posteriormente se abrirá un espacio de 10 o 15 minutos para intervenciones de los asistentes a través de preguntas y comentarios. Bueno, pues ya leyendo todo esto, vamos a dar inicio. Profe, el micrófono y la cámara son todas suyas. Gracias, Lizeth. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me hicieron desde el Centro de Estudios de Psicología, a Juan Carlos, a Gladys y a todos los estudiantes que de forma tan activa, tan proactiva y tan resiliente han continuado con sus actividades a pesar de las circunstancias y de los momentos por los cuales estamos atravesando como humanidad. En ese orden de ideas, quise presentarles una conferencia que se titula Impactos del aislamiento y la pandemia en la salud mental. Voy a compartirles pantalla. Por favor, me confirman si están observando la pantalla. Sí, se ve. Ahí se ve. Listo. Entonces, ¿por qué el interés del tema? Creo que todos estamos atravesando por un momento bastante difícil, por una situación que fue totalmente imprevista, por una situación que no teníamos forma ni de predecir y mucho menos de controlar en estos momentos. Y esa situación, como todos ustedes saben, es quizás de las más difíciles para la condición humana. Cuando nos enfrentamos a situaciones en las cuales no podemos ni predecir ni controlar, ese sentimiento de inseguridad genera mucho malestar emocional. Nunca habíamos pasado por circunstancias como las que estamos pasando ahora. Estamos aprendiendo en el camino y a pesar de que en otras ocasiones se presentaron situaciones no tan graves, pero sí parecidas por otras infecciones por coronavirus, específicamente la epidemia del SARS en el 2003, las condiciones de aislamiento y de cuarentena no fueron
tan fuertes y tan impactantes como han sido las del coronavirus que nos están afectando ahora. En ese orden de ideas, ya habían algunos antecedentes con relación a los efectos que el aislamiento y la pandemia podía tener para la salud mental de las personas, de la población en general, así como de grupos específicos que pueden ser más afectados o afectados de una forma más profunda. En ese orden de ideas, yo voy a dividir la conferencia en 3 momentos. Primero, vamos a mirar cuáles son los impactos que se han estudiado específicamente en la pandemia del coronavirus, del COVID-19. De una manera increíble, el número de publicaciones que nosotros encontramos en bases de datos y en Google Académico sobre coronavirus es muy, muy alto. Esta semana hice un ensayo de colocar COVID-19 en el Google Académico y me arrojaron en inglés más o menos entre 45 y 46 mil referencias de artículos. Eso es bastante. Hay una producción académica muy, 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 muy grande y uno dice, bueno, se está trabajando bastante. Pero dentro de todos los temas que se está trabajando, el tema de la salud mental es uno de los que menos artículos tiene en este momento. Y eso de entrada ya debería ponernos a pensar en cuál es el papel que tenemos nosotros como profesionales de la salud y específicamente de la salud mental en un momento en el que la humanidad necesita de nuestros conocimientos y necesita de nuestras acciones. Entonces, en esa primera parte vamos a mirar los impactos que hasta el momento han sido estudiados en esta pandemia. Después vamos a mirar una revisión sistemática bien interesante que se publicó en enero de este año, que revisa los impactos de las pandemias anteriores, y después vamos a mirar algunas posibilidades desde la disciplina psicológica que podrían ser implementados para, uno, mitigar los efectos y las consecuencias a nivel psicológico que estamos presentando en este momento y, más importante, prevenir que esos efectos tengan un impacto a lo largo del tiempo, porque lo que se ha demostrado es que efectivamente el impacto puede ser duradero. Bueno, ¿qué pasa entonces? Empieza el brote de coronavirus en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Yo creo que todos estábamos con el tutaina, tuturumá, la natilla y el buñuelo, y veíamos en las noticias que estaban hablando de un nuevo coronavirus, pero lo veíamos muy lejos. Dijimos, bueno, eso en China ya lo controlarán. Lejos estábamos de pensar que a menos de 2 meses nosotros íbamos a estar viviendo una situación similar a la que en ese momento se estaba viviendo en esta provincia. Hay mucha discusión en el momento sobre cuál es el origen del coronavirus, y creo que también hay una discusión geopolítica bien importante y un pulso muy fuerte entre China y Estados Unidos, que como sabemos son las 2 potencias económicas mundiales en el momento, y que desde la entrada al gobierno de Trump han tenido unas relaciones comerciales y diplomáticas bastante complicadas, al punto de que el gobierno de Trump y el propio Trump responsabilizan a China de la cuarentena, están pidiendo indemnización económica y han asegurado que el virus fue creado en un laboratorio. Eso todavía no se sabe, no han mostrado pruebas, entonces pues todo queda en la especulación y en la cabeza de Trump, entonces no sabemos si es verdad o no. Pero lo que sí sabemos es lo que estamos sintiendo como ciudadanos del mundo, sometidos a una vivencia que es difícil, para la cual, como les dije inicialmente, no estábamos preparados, y que con mayor gravedad no sabemos qué va a pasar a futuro. Nosotros vamos en el día a día. Yo creo que cada 8 días esperamos la locución del presidente a las 6 de la tarde por Señal Colombia, en donde se van a dar las indicaciones sobre el manejo de la pandemia en el país, porque con base en esas, pues todo el mundo está tomando decisiones y nosotros no somos ajenos a esas indicaciones y obviamente a las decisiones. Pero definitivamente hay 2 cosas bien importantes aquí. Primero, que la cuarentena incrementa la posibilidad de problemas psicológicos, sobre todo también por el tema del distanciamiento social, y ese distanciamiento social la literatura lo ha asociado con una mayor probabilidad de sufrir depresión, ansiedad, trastorno bipolar, etcétera. Y adicionalmente, como estamos en aislamiento, esto reduce la disponibilidad de intervenciones psicosociales oportunas y asesoramiento psicoterapéutico de rutina.
Hay un concepto bien importante que nos plantean Asmundson y Taylor, que es el que se denomina ansiedad por la salud. Y esta ansiedad por la salud puede tener un efecto positivo, pero también puede tener un efecto negativo. En el lado positivo, nosotros podemos decir que los cambios o sensaciones corporales pueden ser interpretados como síntomas de alguna enfermedad, ¿sí? Entonces, si de pronto tenemos un pequeño pico de fiebre o empezamos a toser o empezamos a estornudar o sentimos un cansancio, que son quizá de los primeros síntomas que se deben tener en cuenta, adicional a la pérdida progresiva del gusto y del olfato, que casi las personas no se dan cuenta de eso, uno podría pensar, Dios, me contagié de coronavirus. Y esto puede llevar a que vaya a los centros de salud para descartar la enfermedad, un excesivo lavado de manos o un retraimiento social y un fenómeno bien importante que se ha presentado y que se viene estudiando y es la ansiedad por comprar. En un podcast que hicimos a principios de la cuarentena, una de las preguntas era ¿por qué las compras en esta época? Y resulta que es que la amenaza que perciben las personas los lleva a pensar que necesitan señales de seguridad y comportamientos de seguridad. Y hacer las compras, sobre todo, por ejemplo, de un elemento necesario como el papel higiénico, podría interpretarse como una necesidad de sentirse seguros de que ese producto de primera mano, de necesidad básica, se vaya a acabar y entonces yo me voy a quedar sin papel higiénico, por eso tengo que comprar. Entonces, un nivel adecuado de ansiedad por la salud es conveniente. ¿Por qué? Porque nos permite estar alertas a ciertos síntomas que nos han recomendado, nos han dicho, nos han enseñado, pueden estar asociados con la enfermedad. Pero si esa ansiedad es excesiva, pues obviamente vamos a tener dificultades. Por el otro lado, si esos niveles de ansiedad son demasiado bajos, pueden ser perjudiciales. ¿Por qué? Porque es posible que las personas crean que no pueden ser contagiadas y de hecho se incumplan las recomendaciones de salud pública y de distanciamiento social. Entonces puede que la gente piense, eso a mí no me va a pasar, yo no me voy a enfermar, o como han demostrado algunos estudios, en determinadas franjas de edad, sobre todo en los jóvenes y los adultos jóvenes, yo soy una persona joven, yo si me enfermo yo voy a afrontar la enfermedad, a mí no me van a tener que hospitalizar, no voy a tener que requerir una UCI, un ventilador, entonces no tomo las medidas necesarias. Es decir, hay un cierto sentido de yo estoy bien, yo lo puedo solucionar, eso es para otros, eso es para los viejitos, eso es para los trabajadores de la salud y eso también se considera entonces como un predictor de emisión de conductas de riesgo. En China, la mayor cantidad de publicaciones que se han hecho en estos 4 meses sobre los impactos psicológicos ha sido en población china. Vamos a mirar primero algunos resultados que se han hecho con población en general. En la fase inicial de la pandemia, les estoy diciendo que estos 2 primeros estudios se corrieron entre la última semana de enero y las 2 primeras semanas de febrero, cuando efectivamente ya China se dio cuenta que el tema era bastante delicado, cuando ya habían tenido que entrar en cuarentena a Wuhan y esperando que la OMS dictara las medidas y decretara la pandemia mundial. Entonces, en estas fases iniciales se corren estos 2 estudios. En el primero participaron 1.210 personas. De estas, el 13.8% presentó síntomas depresivos leves, el 12% síntomas moderados y el 4.3% presentó síntomas graves. Entonces, ya ahí empezamos a ver que uno de los principales síntomas que se presentan durante el periodo de cuarentena es la depresión. El 24% de las personas presentaron un impacto psicológico mínimo, el 27% un impacto moderado y el 53% un impacto moderado grave. Y ahí empezamos a ver entonces que lo que nos muestra la investigación, teniendo obviamente en cuenta que son estudios transversales y observacionales, es que efectivamente la cuarentena puede tener un impacto significativo sobre la salud mental de las personas. Ellos hicieron un análisis de factores de riesgo y encontraron que ser mujer, ser estudiante, tener síntomas sugestivos de COVID-19, no necesariamente estar infectado por la enfermedad, y una mala salud percibida se asociaron con tasas más altas de ansiedad y de depresión.
Entonces, también se empiezan a identificar algunos factores de riesgo que más adelante van a ser ampliados. Cuida y colaboradores también condujeron un estudio. Este fue un estudio bastante grande, participaron 52.730 personas. ¿Y qué encontraron? Que el 35% de los participantes experimentaron estrés psicológicos, con niveles más altos en las mujeres. Entonces ya vamos, segundo estudio en el cual ser mujer es un factor de riesgo. Las personas entre 18 y 30 años y los mayores de 60 años tuvieron niveles más altos de estrés psicológico. Y los autores de este estudio intentan dar una explicación a estos hallazgos. Dicen que el acceso a información y búsqueda permanente con relación a la epidemia puede hacer que el grupo entre 18 y 30 años tengan un mayor estrés. Y por el contrario, los adultos mayores no tienen tanto conocimiento de la enfermedad, tienen que estar aislados, no saben muy bien o no entienden muy bien qué es lo que está pasando y algo muy contradictorio, no tienen acceso a internet, entonces ese desconocimiento también puede llevar a que ellos presenten unos niveles más altos de estrés psicológicos. Y aquí se empieza a presentar un dato importante que toca analizarlo muy bien y es el consumo de información que estamos haciendo con relación a la pandemia. Hay una red social en China que se llama Weibo. Yo me imagino que debe ser similar a nuestro WhatsApp, ¿sí? Lid y colaboradores analizaron las publicaciones de 17.865 usuarios activos antes y después de la declaración de epidemia en Wuhan en enero del 2020. Es decir, no mandaron encuestas online porque todos los artículos, todas las investigaciones, lo que han hecho es mandar encuestas online, sino que analizaron estas redes y encontraron que habían indicadores aumentados de emociones negativas. Es decir, los mensajes que mandaban las personas, ellos lo analizaron con un sistema específico y encontraron eso. Aumento en las emociones negativas, ansiedad, depresión, indignación, sensibilidad a los riesgos sociales, disminución de las emociones positivas y la satisfacción con la vida. Y también notaron que la preocupación de las personas empezó a centrarse más en su salud y en su familia que en el ocio y en los amigos. En otro estudio conducido por Liu, con 399 personas, exploraron síntomas somáticos y preocupaciones en estudiantes universitarios y estudiantes de primaria. Y esta es una investigación bien interesante porque lo que hicieron fue contrastar esos posibles efectos que había en un grupo poblacional de una edad y en otro grupo poblacional. ¿Qué encontraron? Que la incidencia de síntomas somáticos entre los universitarios era mucho más alta que entre los niños. De hecho, la leve fue del 26%, pero en total fue del 34%, en comparación con la de los niños, que solo fue del 2.39%. Y al hacer un análisis estadístico encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos. Es decir, que los estudiantes universitarios tienen una mayor probabilidad de tener síntomas somáticos y preocupaciones con respecto al COVID, ¿sí? Este grupo expresó inquietudes con respecto a las necesidades de la vida diaria, es decir, algo tan sencillo como tengo que ir a la tienda a comprar el pan, la leche y los huevos para hacer el desayuno. Con relación a las medidas de prevención y control y la amenaza por la vida y la salud que representaba el COVID, es decir, el 63% de los encuestados presentaron esta preocupación. Y esas tres preocupaciones estaban relacionadas con la ansiedad y la depresión. ¿Por qué las diferencias significativas entre un grupo y otro? Y los investigadores plantean la siguiente hipótesis, y es que los niños tienen quien se preocupe por ellos. ¿Quién se preocupa por los niños? Los papás. Entonces, son los papás los que tienen que preocuparse por cómo van a continuar los estudios desde la casa, cómo van a continuar ellos con su trabajo, cómo van a resolver las actividades cotidianas como ir al mercado, como ir al médico, etc. Los niños no tienen ese tipo de preocupaciones, en tanto los estudiantes universitarios sí. En otro estudio que condujo Gao y colaboradores, en una población de 4.872 personas, intentaron determinar la prevalencia de problemas de salud y su asociación con la exposición a redes sociales. Por eso les decía hace un momento que este tema es bien importante,
¿Por qué encontraron? Primero, unas prevalencias importantes de depresión del 48%, ansiedad del 22% y de depresión y ansiedad combinada del 19%. Pero de esos 4.800 participantes, el 82% reporta una exposición significativa a redes sociales. Y esto se asocia de manera significativa con mayores niveles de ansiedad y mayores niveles de ansiedad y de depresión conjunta. ¿Esto qué significa? Que entre más nos expongamos a las redes sociales buscando información, que en muchas ocasiones puede ser información falsa, información errónea, se va a incrementar la probabilidad de que nosotros desarrollemos síntomas de ansiedad. Y hay dos posibles explicaciones a estos resultados. Por un lado, la desinformación y los informes falsos bombardearon inicialmente a las redes sociales y avivaron temores infundados con relación a la pandemia, a las formas de contagio, a las consecuencias, etcétera, lo que puede confundir a las personas y dañar su salud mental. Pero por otro lado, en los inicios de la pandemia y aún, las redes sociales eran el vehículo a través del cual las personas manifestaban sus emociones. Recuerden que hace un momento miramos una investigación donde lo que se analizaba era lo que las personas escribían en las redes sociales. Y efectivamente, los sentimientos de ese momento no eran sentimientos positivos, sino sentimientos negativos, como miedo, preocupación, nerviosismo, ansiedad, lo cual puede ser contagioso, y creo que el contagioso, entre comillas, porque no es el mismo contagio que podríamos tener como el virus, sino un contagio a partir de lo que están experimentando otros y que muestran en las redes sociales. Si nos venimos un poquito más para acá, hay algo importante de anotar, y es que en América solo encontré este estudio con población brasilera. No encontré ningún otro estudio, al menos hasta esta semana no habían publicado ningún otro estudio. Y este estudio es bien importante, porque primero, porque es de todos conocidos la posición que ha adoptado el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que desde el principio ha dicho, primero, que esto es una gripecita, que se puede curar, que no pasa nada, y segundo, que él no va a imponer medidas de aislamiento porque la economía no puede parar. Y si bien es cierto, las medidas de aislamiento sabemos que tienen unos impactos, lo que recomiendan algunos autores es que se debe sopesar, se debe colocar en una balanza en un momento determinado qué es lo mejor para conservar más vidas humanas y para procurar intentar aplanar un poco la curva, entendiendo que el aplanamiento de la curva no significa que ya no vayan a haber casos. Porque eso es otra cosa fundamental, y es que el aplanamiento de la curva lo que le da a las naciones y a los sistemas de salud es más tiempo para prepararse frente a los picos elevados de contagio, ¿sí? Entonces, ¿qué encontraron con este estudio de Brasil? Primero, los datos los recolectaron en dos momentos del tiempo, durante la primera semana de cuarentena y a la cuarta semana de cuarentena. Participaron 360 personas. ¿Qué encontraron en los resultados? Que las variables de salud mental empeoraron significativamente entre la primera y la cuarta semana, con un aumento en el estrés, la depresión y la ansiedad. Aquí encontramos nuevamente que ser mujer es un factor de riesgo, porque las puntuaciones de las mujeres fueron significativamente más altas que la de los hombres. Y ellos compararon unas variables bien interesantes con esas reacciones a nivel de salud mental, que fueron la dieta y el ejercicio físico. ¿Y qué encontraron? Que las personas que sintieron que la dieta había empeorado, es decir, que comían mal, que comían menos o que comían más, informaron niveles incrementados de problemas psicológicos. Quienes reportaron recibir demasiada información, mostraron una mayor disfunción en salud mental. Volvemos al tema de la sobreinformación. Quienes se sentían más inseguros, encerrados, en riesgo de infección y que estaban inundados de información, mostraron mayores niveles de ansiedad. Pero aquí hay algo importante, y es que el realizar actividad física frecuente se correlacionó con unos niveles más bajos de angustia. Es bien sabido por todos que el ejercicio físico funciona como una endorfina para el cuerpo humano.
Y es una de las recomendaciones que se hacen desde psiquiatría y desde psicología, y es que las personas deberían realizar una actividad física. Se supone que normalmente la tenemos que hacer 5 días, mínimo 5 días a la semana, pero en esta época en la que estamos encerrados en nuestras casas, se convierte en casi que en un factor de protección para disminuir la probabilidad de que se incremente la sintomatología de ansiedad y de depresión. Hay algunos grupos en riesgo que vale la pena mencionar, y uno de los principales son los trabajadores del área de la salud. Dentro de los trabajadores del área de la salud, nosotros nos encontramos con aquellos que han sido llamados los que están en la línea del frente, ¿sí? O enfrente de la línea de batalla. Si pensáramos en cuando hay una batalla, los primeros que salen son los que van a recibir los disparos y las municiones que vienen del otro lado. Algo similar sucede con este equipo de salud. Son los que están de forma directa atendiendo a los pacientes que están diagnosticados o que están esperando un diagnóstico. Creo que hemos escuchado muchísimo el tema sobre lo poco preparado que está nuestro sistema de salud, y a nivel mundial cualquier sistema de salud, para la cantidad de pacientes. Y estábamos poco preparados, no solo en términos de la capacidad hospitalaria, es decir, de hospitales de segundo o tercer nivel, camas de UCI, ventiladores, sino que además los equipos de salud no tenían los elementos de protección personal que les permitieran cuidarse y protegerse a ellos. Esto supone entonces un estrés adicional para ese personal de salud, que ya había sido referenciado y había sido estudiado en las epidemias anteriores que les decía, del SARS, del MERS y del ébola en África en el 2015. Este es un personal sobre el cual se debe hacer más investigación, pero también hacer intervención. ¿Qué tenemos entonces? China. Los estudios que nos encontramos nuevamente son de China. El primero aborda 230 profesionales de la salud y reportan ellos que hay una incidencia de ansiedad del 23% y de estrés del 27%. Hay algo bastante particular en los resultados de los impactos, y es que la sintomatología que tiene una mayor prevalencia es la de ansiedad y la de estrés en comparación a la depresión. En otro estudio que se realizó en 34 hospitales con 1.257 profesionales, se encontró síntomas depresivos del 50%, de ansiedad del 44%, insomnio del 34% y reacción al estrés del 71%. En otra investigación, con 1.563 médicos, encontraron una prevalencia de estrés del 73%, de depresión del 50%, de ansiedad del 44% y del insomnio del 33%, del 36%. Y hay algo particular con esta población, y es que si nosotros normalmente tenemos miedo de infectarnos nosotros o de contagiar a las personas que viven con las que convivimos, por ejemplo, si uno sale a la calle, pues uno se cuida muchísimo. Yo, por ejemplo, vivo con mis papás son adultos mayores, entonces cada vez que yo salgo a la calle me cuido mucho para no contagiarme yo, porque contagiarme yo implicaría de pronto que ellos se contagien. Pero obviamente las probabilidades que nosotros tenemos de contagiarnos van a ser menores comparados con la probabilidad que tienen los profesionales de la salud. Entonces, la principal preocupación que tienen ellos y que ha sido reportada por la literatura es por contagiarse ellos y por contagiar a la familia. En ese orden de ideas, muchas veces prefieren autoaislarse, es decir, salen de sus casas y se van a vivir cerca de la clínica o se van a vivir en otros sitios, porque eso de cierta manera les da seguridad de que no van a poner en riesgo a sus familiares, a esposos, a hijos, a padres, etc. Pero ese aislamiento de sus seres queridos obviamente hace que haya una pérdida de esa red de apoyo social tan fuerte que significa la familia, y obviamente pues va a tener problemas. Adicionalmente, hay ciertas variables de las estructuras organizacionales que también incrementan la probabilidad de que estos trabajadores tengan mayor ansiedad.
Primero, que no haya un buen protocolo de manejo de los pacientes. Es decir, que la institución no sea clara y no le diga, cuando un paciente es sospechoso, usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Es algo así como lo que los médicos denominan las guías clínicas de atención. Que no tengan los elementos de protección personal que se necesitan, ¿sí? Cuando tienen turnos demasiado agotadores, que no hayan unos buenos canales de comunicación entre el equipo de trabajo y también comunicación vertical, o sea, comunicación horizontal y vertical, horizontal con el equipo de trabajo y vertical con las directivas de las organizaciones hospitalarias. Esto entonces hace que los profesionales de la salud que trabajan en primera línea sean un grupo de riesgo bien importante. Se discuten otros efectos que me pareció interesante resaltarlos aquí, por una parte, y que están relacionados específicamente con el tema del trabajo en casa. Ustedes saben que de la noche a la mañana nosotros empezamos una semana trabajando normalmente en nuestras oficinas, en nuestros sitios de trabajo, con nuestros computadores de la oficina, con nuestros compañeros, etcétera, y en cuestión de 2 días nos dijeron no, se van para la casa a teletrabajar. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. O sea, para todos ha sido un impacto muy grande. Y cualquiera podría pensar que, ay, qué rico trabajar desde la casa. Resulta que no es tan sencillo trabajar desde la casa y también tiene sus efectos sobre salud mental. Porque se ha notado que hay una carga de trabajo adicional y que esto incrementa el estrés y la confusión emocional. La gran mayoría de personas que estamos trabajando desde casa estamos haciendo teletrabajo, y hacer el teletrabajo significa que tenemos que utilizar los medios que la tecnología nos facilita hacer ese trabajo, es decir, que tenemos que estar conectados continuamente con la red, con los celulares, etcétera. Esto ha dado como resultado una nueva dimensión que se conoce como el estrés tecnológico, que es el estrés debido al trabajo con las computadoras y otros dispositivos, que afecta el tiempo familiar de las personas y la sociedad, ¿sí? Porque es que los que estamos en casa no solo tenemos que seguir trabajando lo que normalmente trabajábamos en la oficina, sino que tenemos que realizar también labores domésticas, tenemos que de pronto atender a otras personas, tenemos que cuando se pueda salir hacer las compras, hacer las vueltas de PS, hacer las vueltas de banco, etc. Temas como la accesibilidad, las horas de trabajo, las largas llamadas en conferencias y los horarios de trabajo inadecuados han resultado en privación de sueño, aislamiento y fatiga. Esta adaptación a la tecnología ha sido desafiante y psicológicamente perjudicial, sobre todo para las personas mayores. ¿Sí? No sé si ustedes leyeron hace más o menos como unos 15 días una broma bastante pesada que le jugó un estudiante, un profesor en Medellín del Tecnológico Pascual Bravo. El profesor, un adulto ya que de pronto no tenía la misma habilidad para utilizar las herramientas tecnológicas, sus hijos decían que ellos le estaban enseñando y este muchacho en plena clase le dijo, profe, no lo escucho. Y le dijo, presione, controla, no sé qué, le dio unas teclas y lo que se hacía con eso era que el profesor se desconectaba de la sesión. Y se muestra claramente en el video que cuando el profesor se desconecta de la sesión, los estudiantes estallan en carcajadas y le dicen al compañero que hizo la broma, usted sí es muy pesado, pero igual no hicieron nada más. Entonces, fíjense que tampoco ha sido sencillo para ninguno. Entonces, trabajar con tecnología continuamente ha resultado en agotamiento y adicción a la tecnología, afectando negativamente la calidad de vida a largo plazo. Brooks y colaboradores publicaron una revisión sistemática a finales de marzo de este año, bastante interesante. Y ellos decían, en primer lugar, tenemos que hacer una diferencia entre lo que es cuarentena y lo que es aislamiento. La cuarentena es la separación y restricción del movimiento de personas que potencialmente han estado expuestas a una enfermedad contagiosa para determinar si se encuentran mal, lo que reduce el riesgo de que infecten a otros. En este momento, todos tenemos la probabilidad de estar contagiados, ¿sí? Y recuerden que hay un número importante de contagiados asintomáticos caminando por las calles de nuestras ciudades, ¿sí? Y la dificultad con las personas asintomáticas
es que pueden que pasen los 14, 20 días en los que supuestamente hay una manifestación de síntomas, no sientan nada, pero sin embargo sí han podido contagiar a otros. Entonces, una de las ventajas, si se puede denominar así, de la cuarentena es precisamente tratar de disminuir ese factor de riesgo de personas que están contagiadas, que no saben que están contagiadas, o de aquellas que cuando se dan cuenta ya es muy tarde y han contagiado a muchas personas, y al momento de hacer el cerco epidemiológico no es tan fácil realizar el cerco epidemiológico. El aislamiento, en cambio, es la separación de las personas que ya han sido diagnosticadas con una enfermedad contagiosa de aquellas personas que no están enfermas. Entonces, muchas de las personas que manifiestan síntomas leves se han quedado en sus casas, pero se han quedado aisladas. ¿Por qué? Porque ya tienen la infección. Y lo que se procura es que no vayan a infectar a otros miembros de la familia. En este orden de ideas, estamos millones y millones de personas en nuestras casas y esperemos que muchos millones de esas personas no estemos contagiados. ¿Eso qué significa? Que la cuarentena entonces se convierte en una experiencia desagradable para quienes la padecen. La separación de los seres queridos, la pérdida de libertades, la incertidumbre sobre el estado de la enfermedad y el aburrimiento puede, en ocasiones, crear efectos dramáticos. Susmita Halder, en una publicación, ella es una investigadora hindú, dice que el impacto psicológico por el COVID puede encajar muy bien en el marco de lo que nosotros conocemos como el estrés agudo persistente. En términos generales, las manifestaciones emocionales y conductuales podrían ser miedo y preocupación por la propia salud y la salud de los seres queridos, preocupación persistente por las pérdidas financieras actuales y futuras, que creo que ese es un tema que a todos nos está preocupando en este momento, independientemente de si tenemos un trabajo fijo, si no tenemos un trabajo fijo, si vivíamos de rebusque, porque de una u otra manera todos vamos a tener un impacto en nuestras finanzas, obviamente. Las personas independientes que tenían determinados negocios que sabemos que no van a poder ser abiertos, o aquellas que vivían del rebusque, el impacto financiero es mucho más traumático y mucho más a largo plazo. Hay cambios en el patrón de sueño y de alimentación, hay dificultad para concentrarse, irritación, preocupación y empeoramiento real de los problemas de salud crónicos, y en algunos casos lo que se ha encontrado es que hay un incremento en el consumo de alcohol, de trabajo o de otras drogas como mecanismo de afrontamiento, que obviamente sabemos es totalmente desadaptativo. ¿Qué hicieron entonces Brooks y colaboradores? Hicieron una revisión sistemática del impacto psicológico de las cuarentenas, siguiendo pues el protocolo de lo que significa hacer una revisión sistemática, utilizando las palabras claves en las bases de datos, de 3.600 y pico artículos que recopilaron y que cumplieron los criterios de inclusión para la revisión sistemática, quedaron finalmente 24. 11 estaban relacionados con la epidemia del SARS, la epidemia del SARS, que fue de infección respiratoria aguda también, que fue entre el 2003 y 2004, que principalmente afectó a China, a Corea, y hubo algunos brotes importantes en Canadá, no tan fuertes como se presentaron en esos países. El ébola, la epidemia de ébola que se presentó en África en el 2015, el H1N1, que de pronto nosotros pensamos que iba a ser muy difícil para nosotros, afortunadamente pues en ese momento no fue tan duro. El MERS, que se presentó básicamente en el oriente, que era transmitido por los camellos, y la influenza equina. ¿Qué encontraron ellos al revisar estos artículos? Que los factores estresantes durante la cuarentena, ¿cuáles eran? Primero, una mayor duración de cuarentena, es decir, entre más tiempo estemos en cuarentena, el impacto psicológico va a ser mayor. Segundo, el miedo a la frustración, a la infección, la frustración y el aburrimiento. Algo bien importante es tener suministros inadecuados. Entonces,
quienes tenemos un techo, quienes tenemos la posibilidad de tener alimentación, de tener medicación, de tener acceso afortunadamente ahora ya encontramos el gel, le encontramos los tapabocas, encontramos el alcohol, pero el no tenerlo, ¿sí? Y el tener información inadecuada también genera mucho impacto. Y hay unos factores estresantes importantes después de la cuarentena que básicamente incluyen las pérdidas financieras y el estigma de otros. Y aquí recuperan algo importante que nosotros ya habíamos evidenciado en una revisión de literatura que estamos haciendo, porque con mis estudiantes de práctica de Foscal y Foscal Internacional vamos a dejar un programa de bienestar psicológico para aplicar al personal de salud. Estamos trabajando en eso. Y nosotros encontramos en la literatura que hay efectos a largo plazo y que estos efectos a largo plazo pueden ser más duraderos en el tiempo y están principalmente asociados a síntomas de estrés postraumático. Entonces, aquí reportan un estudio que 3 años después de haber terminado la cuarentena, descubrió que si uno había estado, los participantes habían estado en cuarentena y que esto era predictor de estrés postraumático en los empleados de un hospital. Y estamos hablando de empleados no solo del personal de la salud, sino también del personal administrativo y de otras funciones que había dentro del hospital. Un resultado interesante que encontraron en los artículos, y es que también hay signos de estrés postraumático en niños y en padres. Y lo compararon en un grupo que había estado en cuarentena y en otro grupo que no había estado en cuarentena. Para los niños que habían estado en cuarentena, los síntomas de estrés postraumático eran 4 veces más altos, ¿sí? Y para los padres que habían estado en cuarentena, un 28% reportaba síntomas significativos de trauma frente a solo un 7% reportado por los padres que no habían estado en cuarentena. Este es un resultado interesante porque es de los pocos que he visto que evalúa niños, que evalúa menores de edad. Los estudios también reportan prevalencias importantes de síntomas psicológicos generales, depresión, estrés, irritabilidad, insomnio y trastorno por estrés postraumático, aún varias semanas después de haber concluido la cuarentena. Y aquí tenemos que empezar entonces nosotros a pensar como profesionales de la salud cuál va a ser nuestro papel una vez se haya suavizado o minimizado las acciones de cuarentena, las indicaciones, teniendo claro, porque nos lo ha dicho el gobierno también, que el que se minimicen esas acciones de cuarentena no significa que finalicen, porque nosotros no sabemos cómo se va a comportar la infección una vez que casi todos podamos salir a la calle. La idea es que si no tenemos que salir, no salgamos, es decir, que haya un aislamiento voluntario. ¿Qué encontraron también que me pareció interesante? Y es que muchos individuos después de la cuarentena continúan emitiendo conductas de evitación. Por ejemplo, en un estudio de SARS se encontró que el 54% de las personas que habían estado en cuarentena evitaban toser o estornudar. El 26% evitaban lugares cerrados y abarrotados y el 15% evitaba todos los espacios públicos en las semanas posteriores a la cuarentena. Creo que aquí es importante que empecemos a analizar que no solo es el impacto del día a día, sino lo que va a quedar después de que termine la cuarentena. Un estudio cualitativo informó también que varios participantes describieron cambios de comportamiento a largo plazo, como lavarse las manos y evitar multitudes. Para algunos, el regreso a la normalidad se retrasó muchos meses. De hecho, hace poco leía yo a un intelectual, no me acuerdo quién era, que escribió un artículo y decía que todos decíamos, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Y él proponía que la normalidad, entre comillas, como la conocíamos antes de esta situación, no iba a ser posible volver a esa misma normalidad, sino que por el contrario íbamos a tener que construir una nueva normalidad. Varios estudios también mostraron que una mayor duración de la cuarentena se asociaba con peor salud mental. Específicamente, como les decía, estrés postraumático, conductas de evitación y de enojo. Un estudio mostró que los que estuvieron en cuarentena durante más de 10 días mostraron síntomas de estrés postraumático significativamente más altos que los que estuvieron en cuarentena menos de 10 días. Nosotros ya vamos para
Abril y mayo 60 y mitad de abril vamos más o menos como para 70 días. Otros impactos importantes, lo que les decía hace un momento, las pérdidas financieras son un problema durante la cuarentena. ¿Por qué? Porque las personas no pueden trabajar y tienen que interrumpir sus actividades profesionales sin una planificación avanzada. Esto crea una grave angustia socioeconómica que se convierte en otro factor de riesgo para trastornos psicológicos, para enojo, para ansiedad, que pueden durar varios meses después de la cuarentena. Los impactos parecen ser duraderos. Entonces, vamos pensando desde ya cuál es el escenario en Colombia. O sea, no tenemos que irnos a China, no tenemos que irnos a Singapur, a Canadá o a los países donde se presentaron los brotes de SARS, los brotes del MERS. Ubiquémonos en la realidad nacional, ubiquémonos en la realidad local y pensemos en todas aquellas personas que han visto afectados de una manera significativa sus ingresos económicos a punto de que han tenido que cerrar sus negocios y no saben si los van a poder volver a abrir, han perdido su empleo. Entonces, estas pérdidas económicas tienen un impacto muy, muy fuerte sobre la salud mental. ¿Qué nos dicen entonces ellos? Que privar a las personas de su libertad para el bien público en general es a menudo polémico y debe manejarse con cuidado. Creo que todos escuchamos las declaraciones de Bolsonaro y de Trump, para quienes es más importante la reactivación económica que la salud de las personas. Sin embargo, si la cuarentena es esencial, los resultados sugieren que los funcionarios deben tomar todas las medidas para garantizar que la experiencia sea lo más tolerable posible. Y aquí entonces es donde vemos que definitivamente en ninguna parte del mundo fue posible hacerlo así. ¿Por qué? Porque a pesar de que muchos científicos habían dicho desde hace mucho tiempo que lo que iba a traer una devastación de la humanidad no era una guerra y una bomba atómica ni unos misiles lanzados de un lado ni del otro, sino una pandemia, absolutamente ningún Estado, ningún gobierno tomó acciones para medio prepararse frente al escenario que estamos viviendo hoy. Nosotros entramos en cuarentena obligatoria de la noche a la mañana. ¿Eso qué quiere decir? Que no fue tan viable que las autoridades nacionales y las autoridades locales pudiesen garantizar que esa experiencia fuera tolerable. Pensemos nada más por un momento en las personas que no pueden salir a trabajar, ¿sí? Y ahí ya hay un problema grandísimo y que viven del día a día. Si la experiencia de la cuarentena es negativa, los resultados de la revisión sugieren que puede haber consecuencias a largo plazo que afecten no solo a las personas en cuarentena, sino también al sistema de salud. Entonces, y aquí entramos a mirar, bueno, ¿qué podemos hacer frente a todo eso? Lo principal ahorita sería intentar reducir la angustia psicológica durante y después de la cuarentena, ¿sí? Y nos dan unas recomendaciones. Primero, la información. Las personas en cuarentena deben comprender la información y deben comprender la situación. Por eso la recomendación desde el primer momento es fuentes de información confiables y no estar revisando las noticias todo el santo día, porque ya hemos visto que entre más información se revise, se incrementa la probabilidad de desarrollar sintomatología de ansiedad y de desarrollar estrés. La comunicación debe ser efectiva y rápida. Se deben proporcionar suministros, tanto generales como médicos. Generales estamos hablando de algo tan sencillo como alimento, como agua, como elementos de protección personal, gel, alcohol, jabón, etc. El periodo de cuarentena debe ser corto y la duración no debe cambiarse a menos que sea necesario, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Hay algo bien importante y es que ellos dicen que la mayoría de los efectos adversos provienen de una imposición a la restricción de la libertad a la que estamos acostumbrados. En este sentido, se propone que la cuarentena voluntaria se asocia con menos angustia y menos complicaciones de salud mental a largo plazo. Pero creo que aquí también hay un tema cultural bien importante y es que si con cuarentena obligatoria vemos la indisciplina de la gente, pensemos cómo sería si ese aislamiento se hubiera pensado en el principio como algo voluntario. Los funcionarios de salud pública deberían enfatizar la elección altruista del autoaislamiento. Y creo que aquí también tenemos que pensar como colectivo, y es que si yo me cuido, cuido al otro, pero si yo no me cuido, no estoy cuidando al otro.
Entonces, esto no es solo una cuestión de que yo me voy a salvar, sino es una cuestión de pensar como comunidad, de pensar como especie. En términos de intervenciones psicológicas, ¿qué se propone? Primero, unas intervenciones dirigidas a la población en general, que pueden ser desde propuestas psicoeducativas, como folletos y otros materiales informativos, que pueden ser distribuidos a través de la web. Yo creo que ayer en la presentación de los núcleos integradores, los grupos, muchos de los grupos nos presentaron unas opciones muy interesantes que ellos pudieron desarrollar a pesar de haberse interrumpido la presencialidad. Ellos siguieron trabajando con sus grupos a través de la virtualidad. Canales de escucha para que las personas puedan aliviar las emociones negativas a través de llamadas telefónicas o plataformas en línea 24/7, o sea, 24 horas a la semana, 7 días, 24 horas al día, 7 días a la semana, que es una de las primeras propuestas que implementó el Ministerio de Salud de China y que de hecho en este momento está funcionando así. Segundo, se debe hacer intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos, y aquí recomiendan algo bien importante, y es que aquel personal de salud del cual yo les hablaba hace un momento, y es decir, el que está en la línea del frente, el que está en la primera línea, no sabe cómo lidiar con las reacciones emocionales de los pacientes ni con sus propias reacciones emocionales. Este personal no está capacitado ni está entrenado para detectar posibles brotes de inestabilidad emocional en los otros y en los pacientes. Entonces, ellos deberían tener un entrenamiento, por ejemplo, en primeros auxilios psicológicos. La intervención debe estar enfocada en factores estresantes relacionados con la enfermedad o con las dificultades para adaptarse a las restricciones del periodo. Y creo que esto es bien importante. En este momento, nosotros deberíamos pensar en cómo gestionamos lo que estamos sintiendo ahora, no lo que nos pasó hace un año o hace 2 años. Necesitamos gestionar lo del aquí y el ahora, y obviamente para las personas a las cuales posiblemente podamos intervenir, ese debería ser el foco de atención. Las molestias a nivel emocional, a nivel afectivo, a nivel psicológico, a nivel cognitivo, que ha generado primero el aislamiento y segundo las posibles pérdidas tanto materiales como psicológicas que han podido verse durante el periodo de aislamiento. Hay otros temas para trabajar entonces también con la población en general. Primero, información sobre las reacciones esperadas en el contexto de una pandemia. Nosotros sabemos que hay una serie de reacciones que son normales a una situación anormal e inesperada, como la ansiedad, como el estrés, las emociones negativas, la tristeza, el miedo, la soledad y la ira. O sea, es totalmente normal que se presenten esas reacciones. Lo importante es si las personas las saben gestionar. El problema es cuando las personas no las saben gestionar. Ahí es cuando deberíamos nosotros empezar a actuar. Pero lo que se propone es generar programas de, primero, promoción de la salud mental, en términos de fortalecimiento de los procesos de resiliencia y de la capacidad de resiliencia que tengan las personas y de las habilidades de afrontamiento que son necesarias para lidiar con una situación que es difícil y que no vamos a poder cambiar, porque no está en nuestras manos encontrar la vacuna ni encontrar la enfermedad. En nuestras manos está, por ejemplo, disminuir la probabilidad del contagio. ¿A través de qué? Del uso de la mascarilla, del lavado de manos, del aislamiento social. Eso sí está en nuestras manos. Pero hay otras cosas que se nos salen a nosotros totalmente de las manos, no las podemos controlar, o sea que esas deberíamos aprender a dejárselas a otros para que las resuelvan. Segundo, se deberían implementar estrategias para promover el bienestar psicológico. Algo tan sencillo como organizar las rutinas y la actividad diaria. Hace 15 días, en la oficina de graduados y emprendimiento me pidió el favor de que le diera una conferencia a los egresados y ya había hecho algo similar para Scofapsi sobre el manejo del tiempo. Entonces me decía, ¿cómo hace uno para no procrastinar? Pues el que diga que no ha procrastinado en esta época, creo que de pronto se le podría crecer un poquito la nariz como a Pinocho, porque todos en mayor o menor medida hemos procrastinado. Y al final del día, entonces la sensación es peor, porque teníamos mucho que hacer y no hicimos nada y ya nos queremos ir a dormir.
En ese orden de ideas, las recomendaciones, tratar de continuar con la rutina diaria tal y como lo hacíamos antes de tener que estar en la casa. ¿Qué significa? Levantarnos a una hora, desayunarnos, bañarnos, ponernos ropa cómoda y tener un horario de trabajo. Y en ese horario de trabajo incluir si tengo que trabajar o si tengo que estudiar y asistir a clase, hacer trabajos, pero también dejar espacio para otras actividades, para las labores domésticas, para compartir en familia, para compartir con los amigos a través de las redes, o para simplemente echarse en la cama y no hacer nada y descansar, o para jugar, ¿sí? Es cuestión de organizar nuestro tiempo. Acostarnos, intentar acostarnos a la misma hora, dormir bien, comer bien, practicar actividades físicas, ya se los había dicho, en el estudio que les mostré inicialmente, se evidencia que las personas que practicaban ejercicio físico tenían una menor probabilidad de desarrollar síntomas de ansiedad y síntomas de depresión, y también se puede acudir al uso de técnicas de relajación. Se deben fortalecer las conexiones con la red de apoyo social, ¿sí? Y entonces ahí sí podemos hacer la videollamada, si podemos reunirnos en mí. Yo les decía a los graduados, bueno, si nosotros teníamos la costumbre de reunirnos una vez al mes con las compañeras, íbamos y nos tomábamos un café o tomábamos las 11, tomábamos el algo y nos desatrasábamos cuaderno, pues hagámoslo a través de la red, nos sentamos con el cafecito, igual podemos desatrasar cuadernos, ya llegará el día en que lo podamos hacer físicamente. Ya voy a terminar. Cuidar la exposición excesiva a la información, ya lo había dicho. Ay, ven, esa era la última. Bueno, entonces, ya le voy aquí ya a dejar de presentar. Bueno, estos son resultados que reporta la literatura y recomendaciones. Quedo entonces abierta, quedamos abiertas a las preguntas. No me veo yo en la cámara. No sé si ustedes me están viendo. Sí, te estamos viendo. Sí, ahí se ve. Bueno, listo. Entonces voy a empezar a leer las preguntas que ya están escritas, y las personas que quieran compartir más preguntas, pues todavía están a tiempo de escribirlas. La primera pregunta la hace el profesor Juan Carlos, y la pregunta es: en uno de los estudios se menciona que el ejercicio y actividad física es un factor protector para los problemas de la salud mental. ¿Será lo mismo hacer ejercicio en casa que hacerlo afuera? Es decir, lo que ayuda a reducir los costos psicológicos del aislamiento es el ejercicio, salir e interactuar con otras personas, o la interacción de ambos factores. Yo creo que ahí hay dos cosas. Porque es que el ejercicio como tal, independientemente de que sea fuera o de que sea dentro, va a tener en términos de respuesta fisiológica, incremento de las endorfinas, ¿sí?